Estimados oyentes, creyentes o no creyentes, no necesitamos ser muy avisados para darnos cuenta que estamos en graves dificultades simplemente a nivel mundial. Hay una grave pandemia. ¿Qué actitud tomamos los cristianos? Angustia, preocupación, temor, corridas. Las emociones nos pueden jugar una muy mala pasada. Pero rápidamente el creyente reacciona, pues tiene la respuesta y el consuelo en la palabra de Dios. En Mateo 24, 1 al 8 y 24, 13 y 14 nos orienta, reconforta y anima, pues dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Lo que está claro, y sin entrar en polémicas teológicas sobre si este pasaje se refiere a las profecías de Daniel acerca de las 70 semanas, este pasaje nos lleva a diferenciar la visión material o mundana y la visión espiritual. Los discípulos le muestran aquí a Jesús la belleza, grandeza y suntuosidad de los edificios de Jerusalén. Asombrados de su belleza y esplendor, los discípulos pretendían que Jesús también les admirara. No es ilícito disfrutar de las comodidades, de las viviendas, de todo lo lindo que tenemos, las comunicaciones modernas, todo este tipo de cosas que halagan la vista y nos hacen sentir bien de ver tanta grandeza, tanto progreso y tanta prosperidad. Pero ¿a dónde vamos a llegar un día con tantos edificios fenomenales, con tantos barcos y aviones gigantescos y con tantas comodidades, medios de comunicación que ni siquiera soñamos? Realmente, si nos detenemos en admirar y realmente anhelar y solo pensar en tener cada vez más lo material, ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Jesús a nosotros, sus discípulos? Y en el versículo 2 dice claramente: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Respuesta categórica. El Señor nos abre los ojos y oídos, y como sus seguidores vamos a estar junto a Él y le vamos a preguntar: Maestro, ¿cuándo, cómo, por qué y dónde va a suceder esto? Y Jesús, a través de su palabra, nos dirá: no se dejen engañar por ese esplendor aparente. Vendrán incluso falsos profetas que invocarán mi nombre y les harán equivocar y os engañarán. Repito, en el versículo 4, mirad, dice, que nadie os engañe. Por lo tanto, somos pasibles de ser engañados por esos falsos profetas si no estamos firmes en la fe y junto a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en el versículo 6, recomienda: no os turbéis, dice. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 7 dice: porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué falta, hermanos, de todo esto? ¿Qué falta, queridos oyentes? En mi generación vio desde un comienzo, un final de la Segunda Guerra Mundial, guerra de Corea, de Vietnam, China, Rusia, Centro Europa, Somalia, África, países árabes, tsunamis, terremotos, pestes. La estamos viviendo con este coronavirus en vivo y en directo por todas las redes, por todos los informativos del mundo. Estamos informando a paso de los desastres que estamos viendo.
y habla del hambre en este pasaje, queridos oyentes. Los países y gobiernos que poseen edificios suntuosos y toda clase de lujos no pueden dar siquiera a sus colaboradores la seguridad básica del vestido y de la comida, y menos de la educación. Crece la situación social de pobreza y situación de calle y abandono en el mundo entero. En el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. En el versículo 12 nos explica por qué pasa esto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que estamos dando paso a la debilidad y a la flaqueza, los propios creyentes, abandonándonos el amor de la solidaridad y dando paso a perdonar, a tolerar o mirar un poco con descuido la maldad que va en aumento. El versículo 13 dice que realmente más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí nos da la esperanza y la seguridad del triunfo. A no desesperar. La palabra describe los hechos duramente tal cual son, sin ocultar nada. Pero el Señor está al control de todo. Él sabe todas estas cosas, porque son sus propias palabras. A Él nada le va a sorprender. Jesús quiere que estemos junto a Él en todo momento, que le sigamos, que confiemos en Él, que no nos dejemos dejar engañar, que no nos turbemos, que no nos desesperemos corriendo atrás de noticias alarmistas que cada día son más drásticas, más peores y que no sabemos ni para dónde tomar. A redoblar la oración, el meditar en la palabra, amar la palabra, leerla, escudriñarla, orar de rodillas, gastar rodillas, practicar el amor y la solidaridad y el servicio con el que tengamos al lado nuestro. Dios nos ilumine, nos guarde y nos dé valor para poder compartir la paz de Cristo con todas las personas que sea posible. Y seamos portadores, no de ningún virus, sino portadores de la sanidad y la salud espiritual a través del Espíritu Santo. Repito, el versículo 13 en Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.